que cada vez que nosotros recibimos, tanto oftalmólogos como retinólogos, recibimos un paciente con atrofia geográfica, pues siempre se siente como la misma desazón de tener que darle al paciente la misma noticia que no tenemos nada para ofrecerle, excepto remitirlo a centros de ayuda de baja visión, o aquellos pacientes en donde el compromiso de la fobia todavía no, o donde la fobia todavía se respeta, pues el paciente obviamente comienza ya a quejarse de pérdida de visión cercana y mala adaptación a la oscuridad, y, y nosotros no tenemos cómo detener, o no teníamos cómo detener ese proceso. A mí el tema de la atrofia geográfica, pues particularmente siempre me ha interesado. La primera revisión que hice en la formación como fellow fue precisamente en un artículo sobre la hipótesis del complemento en la génesis de la atrofia geográfica. Eso fue hace 14 años. Y hoy vemos cómo todos los tratamientos nuevos de los que les voy a hablar y que por primera vez muestran eficacia deteniendo la progresión de la atrofia geográfica, pues están relacionados con una intervención o están dirigidos contra la vía del complemento. Entonces, para comenzar a hablar de la atrofia geográfica, pues, y ponerlos en contexto, especialmente a los estudiantes, la atrofia geográfica hace parte de la degeneración macular relacionada con la edad. Esta es la enfermedad que con más frecuencia produce ceguera en los países desarrollados después de los 55 años. Esta es una enfermedad que básicamente va a afectar la retina externa, es decir, el fotorreceptores, complejo EPR, coriocapilaris, membrana de Bruch, y que se caracteriza por la presencia de depósitos extracelulares entre la suplencia sanguínea dada por la coriocapilaris, el EPR y los fotorreceptores. Tiene múltiples factores de riesgo. La genética es importantísima. Y básicamente, como veremos más adelante, dentro de los factores de riesgo, es muy poco lo que nosotros podemos modificar. La introducción de antioxidantes en el estudio AREDS en el 2000 cambió algo del curso de la enfermedad, pero en una forma muy modesta. Nosotros lo que vemos es que la enfermedad tiene un curso inexorable hacia dos tipos de forma, la forma seca y la forma húmeda. Casi todos los tratamientos están dirigidos hacia la forma húmeda, o todos los tratamientos estaban dirigidos hacia la forma húmeda, y la forma seca, con su forma definitiva, que es la atrofia geográfica, pues no tenía tratamiento, ha sido una tarea pendiente para la oftalmología desde hace varios años, y era igual de importante en el número de pacientes en la prevalencia que la forma húmeda, aunque solamente el 10% de los pacientes que tienen forma seca terminaban presentando atrofia geográfica. Obviamente, pues no sobra decir que la degeneración macular es una enfermedad altamente incapacitante que genera unos costos sociales y laborales importantísimos, que cada vez se encuentra un mayor número de personas afectadas. En una revisión sistemática que hicimos de 39 estudios poblacionales sobre degeneración macular, encontramos una prevalencia del 8.7% entre los 45 y los 85 años de edad. Entonces, existe la necesidad desde hace mucho tiempo de detectar cada vez casos más tempranos e incrementar la frecuencia de los casos exitosos, tanto para la forma seca como para la forma húmeda. Nosotros lo que queremos saber en este momento es cuáles pacientes están en mayor riesgo de desarrollar formas avanzadas de la enfermedad. Es decir, cuando nosotros comenzamos a ver pacientes en etapas tempranas, estadios tempranos de la degeneración macular, queremos saber cuáles de esos pacientes van a irse hacia las formas avanzadas. Y en la medida que han venido apareciendo, que han surgido tratamientos para la degeneración macular seca, con el fin de evitar la atrofia geográfica,
Pues, no existe a la presente ningún tratamiento curativo para ninguna de las dos formas, aunque existen las terapias antiangiogénicas intravítreas para la degeneración macular exudativa. A la presente, ninguno de las moléculas disponibles se constituye en una forma curativa de la enfermedad, y ninguno de los tratamientos que les voy a hablar sobre atrofia geográfica constituye tampoco una forma curativa. Sin embargo, pues recientemente en la Academia Americana de Oftalmología, el día de retina, se hizo el lanzamiento, se realizó el lanzamiento de varios estudios que muestran por primera vez, digamos que algún tipo de prometedor de resultados que pueden servir de alguna manera para esta patología. Vale la pena también decir que por cada 30 artículos que ustedes encuentran en la literatura sobre degeneración macular húmeda y tratamiento, encuentran uno para degeneración macular seca. Es decir, la degeneración macular seca y la atrofia geográfica, pues, realmente sí han sido un poco olvidadas por la industria, y tal vez porque los resultados han sido muy desalentadores. El último esfuerzo antes de las moléculas de las que les voy a hablar más adelante, el napalizumab, con el estudio Chrome, llegó solo a fase 3 y desafortunadamente nunca pasó de ahí, que era tal vez el tratamiento más prometedor hasta hace unos años en cuanto al manejo de la atrofia geográfica. Los factores de riesgo, pues, nos van a ayudar simplemente a predecir y anticipar el curso de la progresión de una enfermedad. Como les decía, lo que nosotros queremos es encontrar cada vez más pacientes que están en mayor riesgo de irse hacia las formas avanzadas de la enfermedad. Entonces, pues, aquellos pacientes mayores de 55 años, con antecedentes de tabaquismo, carga genética, que mayor sea la carga genética, pues mayor riesgo. La presencia de drusas acelulares entre el epitelio pigmentario y la membrana de Bruch, pero también aquellos pacientes que tienen detritos acelulares entre el epitelio pigmentario y la capa de fotorreceptores, pues van a estar en mayor riesgo de desarrollar enfermedades, formas avanzadas de la enfermedad, como veremos ahora. Los cambios en la función del epitelio pigmentario y la membrana de Bruch, cada vez en la medida que nosotros tenemos más imágenes multimodales y estudios funcionales, pues encontramos cada vez más temprano alteraciones en la función del epitelio pigmentario. La edad como causa de disminución del espesor de la coroide. Recordemos que la coroide va disminuyendo su espesor con cada década de la vida, y eso determina la pérdida de vasos coroideos y disminución del flujo capilar de la coriocapilaris. Es una de las teorías en las que se supone está relacionada el envejecimiento con los cambios en la degeneración macular. Es decir, la disminución del flujo de la coriocapilaris va a causar deterioro en la función del epitelio pigmentario, y pues a su vez ustedes saben, el epitelio pigmentario, pues todas las funciones que tiene, el mantenimiento del soporte, el sustrato, la alimentación, el transporte transcelular y paracelular hacia los fotorreceptores, se va a ver afectado, y de esta manera vamos a comenzar a encontrar una disfunción del epitelio pigmentario. Pero también, si ustedes encuentran que el epitelio pigmentario reduce su función, recuerden pues que una de las funciones más importantes del epitelio pigmentario es servir de barrera para la energía lumínica y mantener la temperatura de los fotorreceptores, la temperatura de la retina. En la medida que el epitelio pigmentario va perdiendo volumen, ustedes van a encontrar que la energía lumínica va a llegar con más facilidad hacia los vasos coroideos. La coroides, que es el tejido mejor irrigado de todo el cuerpo, y pues eso va a aumentar la temperatura de ese microambiente, generando mayor estrés oxidativo sobre todo el complejo de epitelio coriocapilaris y mayor daño sobre los fotorreceptores. La hiperlipidemia y la aterosclerosis con acúmulo de lipoproteínas, pues siempre se han mencionado sin que exista una evidencia real, como sí ocurre con el tabaquismo. Siempre cuando revisamos degeneración macular con los residentes, siempre les pongo a que revisen capítulo en Ryan
hablando de las diferencias entre el envejecimiento y la degeneración macular. No todas las retinas de personas mayores tienen degeneración macular, no todas las coroidosis son de degeneración macular, ni siquiera todas las drusas hablan de degeneración macular. Las drusas no son patognomónicas, no son exclusivas de la degeneración macular, muchas entidades pueden tenerla. La drusa es simplemente un sinónimo que algo no está funcionando bien en el recambio de los fotorreceptores o en la función reabsortiva del epitelio pigmentario, y por ende, pues, este acúmulo de material extracelular se vuelve evidente entre la membrana de Bruch y el epitelio pigmentario. Hablando del envejecimiento, pues hay dos teorías que sirven para cualquier tipo de tejido. La teoría del reloj biológico, donde fue propuesta en 1880 y pico, habla sobre el deterioro a nivel celular que viene inducido por genética. Cada célula del cuerpo tiene un tiempo y en algún momento va a comenzar a tener dificultades para reproducirse y todo su metabolismo interno se va a ver afectado hasta que va a llegar a iniciar un proceso hacia la apoptosis. Y obviamente pues el tejido va a perder funcionalidad. La otra teoría es la teoría del error de Weisman, que entiende la disfunción de los tejidos desde otro punto de vista, más como en el uso y el abuso del tejido, la exposición en el caso de la retina y la coroide, la exposición repetida a luz ultravioleta, a productos de la glicolización avanzada, al estrés oxidativo, al daño mitocondrial, son los que van a determinar en últimas el cese de las funciones de este tejido. Cuando ustedes se encuentren drusas duras en una persona mayor y están en la periferia, pues no se preocupen porque son absolutamente normales y está demostrado que estas drusas no van a generar ningún tipo de lesión sobre la periferia cuando están exclusivamente en la periferia. Mientras que la presencia de drusas no está relacionada con progresión hacia fases avanzadas, sí tienden a iniciar un proceso de regresión y a pérdida del volumen del espesor de la mácula. Las drusas blandas, por su lado, pues no van a estar presentes en el proceso de envejecimiento normal, pero sí siempre están presentes en la mácula, en la degeneración macular. Los depósitos lineales basales, que están presentes, que se ubican entre el epitelio pigmentario y la capa de fotorreceptores, están presentes en la mácula, en la degeneración macular, pero ausentes en el envejecimiento. En la membrana de Bruch ustedes pueden encontrar el engrosamiento en los cortes histológicos, tanto en el envejecimiento como en la degeneración macular, pero hay una pérdida en la capacidad para el intercambio de la matriz extracelular y pues digamos que esa sería la única diferencia. La pérdida de fotorreceptores en la periferia, especialmente de los bastones, es mucho más notoria en la degeneración macular y, como veremos más adelante, siempre hay una predilección en la pérdida de bastones sobre los conos. Eso también se ha visto en las dos patologías, en la degeneración macular y en el envejecimiento. Nuevamente, simplemente a mover de reproducción, la degeneración macular seca en su forma definitiva, con una lesión ovoide, mostrando los vasos coroideos y dejando, pues, digamos, dañando todo lo que se considera una anatomía normal de la fobia, la parafobia y la perifobia, mientras que la degeneración macular exudativa deja ver en su fase neovascular, deja ver una hemorragia subretiniana con abundante material exudativo y algunas hemorragias satélites. Hay algo que es importante y que creo que a veces genera confusión cuando están aprendiendo a ver estas lesiones en los residentes, y es que
La degeneración macular exudativa también produce atrofia. Ustedes debajo de la sangre y debajo de la cicatriz disforme siempre van a encontrar un tejido atrófico. Hoy, pues, digamos que nos vamos a referir exclusivamente al camino, al curso de la forma seca. Entonces, volviendo al tema, pues la atrofia geográfica es una forma avanzada de la degeneración macular seca. Esta enfermedad lleva a la pérdida progresiva de fotorreceptores, de epitelio pigmentario, membrana de Bruch y coriocapilares. La pérdida de visión es definitiva, es bilateral. La mitad de los pacientes van a alcanzar la atrofia total bilateral en un transcurso de 7 años desde el diagnóstico inicial. Para ver la importancia de la atrofia geográfica, 1 millón de personas en los Estados Unidos y más o menos 5 millones de personas a nivel global han perdido la visión en al menos un ojo por la atrofia geográfica. En el Reino Unido constituye el 26% de los casos de ceguera legal. Y lo que les decía iniciando la charla, la prevalencia tiende a ser igual a la degeneración macular relacionada con la edad neovascular. Sin embargo, la importancia que se le ha dado a la degeneración macular y la aparición de la terapia antiangiogénica ha llevado a que, pues, como que la atrofia geográfica entre un poco en el olvido. Y sin embargo, esos pacientes como que ya no hacen parte de nuestros pacientes, nunca tenemos una solución para darle. Normalmente yo siempre los vuelvo a citar, así sea para decirles no apareció nada nuevo, pero esperemos, hay estudios que están corriendo. Pues bien, digamos que recientemente, desde hace varios años, se han dirigido varios estudios tratando de inhibir la cascada del complemento relacionada con la atrofia geográfica. Los estudios multimodales pues han permitido también conocer un poquito más sobre las características de la degeneración macular. Entonces, en las angiografías, pues aparece la lesión típica, unas lesiones en placa, que tienden a hipercaptar el medio por la atrofia, y pues se ven de manera hiperfluorescente. Y en la tomografía, ustedes pueden ver cómo el neuroepitelio aparece adelgazado como una consecuencia natural del daño trófico sobre el epitelio pigmentario y el complejo de la retina externa en general, pero también pueden ver cómo se aumenta la transmisión de la luz hacia la coroides. Entonces, esto se debe básicamente pues, porque el epitelio pigmentario está perdiendo función. Adicionalmente, van a ver cómo los vasos, la capa de grandes vasos de la coroides se acerca a una membrana de Bruch ya de por sí muy adelgazada, como un signo adicional de la isquemia que se está generando sobre el segmento externo de la retina. Este estudio de JAMA del 2014 es de los pocos estudios que uno encuentra sobre histopatología y estudio, pues no imágenes sueltas, sino estudio. Y pues digamos que es un estudio que vale la pena revisarlo, es muy bonito, muy bien hecho, con cortes de donantes, y encuentran ustedes cómo se ve una pérdida enorme de fotorreceptores, ven un epitelio pigmentario totalmente adelgazado, casi una línea que se confunde con la membrana de Bruch. Y la conclusión básicamente es que la atrofia geográfica hay una muchísimo mayor pérdida de bastones que de conos, y la pérdida en la zona de unión, es decir, entre la atrofia y lo que se supone sería retina sana, es variable y es mucho mayor del lado temporal que del lado nasal. Es decir, la atrofia geográfica siempre tiende a comenzar del lado temporal de la fovea y va marcándola como una cuña rodeando la fovea. La fisiopatología, como hablaba en principio, pues es totalmente multifactorial. Hay un polimorfismo genético. Digamos, ustedes pueden ver en la gráfica, en la diapositiva, como varias componentes del complemento están involucrados en la atrofia geográfica. El estrés oxidativo, pues que digamos, termina lesionando finalmente el DNA mitocondrial. El proceso de envejecimiento con el acúmulo de drusas y lipofuscina, uno a nivel extracelular y el otro a nivel intracelular. La activación de la cascada del complemento, como pueden ver en la gráfica del lado derecho, pues
Esta gráfica, este esquema, es tomado de una revisión del 2017 de retina, que también vale la pena revisarla. Es una revisión muy completa que hicieron los de Euretina. Ustedes pueden ver cómo en una célula sana los factores regulatorios del complemento inactivan que se active la cascada del complemento, que es en últimas la que va a determinar, como vamos a ver en el lado derecho, esa activación del complemento, esa activación de la cascada del complemento va a llevar a que se genere todo un proceso de irregulación y ataques sobre las células, en este caso de la retina, pero pues esto aparece en muchos tejidos, que lleva a fagocitosis, inflamación y lisis de las células. Entonces, la activación de la cascada del complemento, para recordar básicamente, el complemento son más de 30 proteínas circulantes que generan inflamación, oxonización y son encargadas de un proceso de defensa, pero que también pueden estar involucradas en procesos autoinmunes y ataques sobre células de diferentes tejidos. Pues digamos que básicamente la cascada del complemento tiene 3 vías, la vía alterna, la vía clásica, la vía de la lecitina. En el caso de la atrofia geográfica es la vía alterna, la activación de la vía alterna, que lleva a un complejo de ataque de membrana, que es en últimas el que determina el daño a nivel celular, lo que se ha intentado evitar. Y la mayoría de las moléculas están dirigidas a evitar la activación de la cascada del complemento para evitar la activación del complejo de ataque de membrana. ¿Cuáles son las líneas de evidencia que existen para relacionar la atrofia geográfica con la activación del complemento? Pues básicamente la aparición, el hecho que se compartan genes de asociación entre la degeneración macular y algunos factores de complemento, especialmente el factor de complemento H, que es el más involucrado en la activación de la vía alterna del complemento, que como les decía, es el responsable, o se cree que es el responsable de la atrofia geográfica, o por lo menos parcialmente de ella. Esta es otra parte de la evidencia genética de la disfunción del complemento. Cerca de la mitad de los pacientes con degeneración macular seca tienen una variante en común para el gen de complemento, para el factor de complemento H, y recientemente se han ubicado 19 nucleótidos contenidos en los genes de la cascada del complemento, que están relacionados con la atrofia geográfica. Este gen, el R1210, se ha asociado no solamente con atrofia geográfica, sino con glomerulonefritis membranoproliferativa y adicionalmente con unas drusas que se conocen como drusas cuticulares. Entonces, en resumen, pues, la formación de drusas está relacionada pues, con débritos extracelulares. Se van a ubicar en los espacios entre la coroides y el epitelio pigmentario, entre la membrana de Bruch y el epitelio pigmentario. Posteriormente vamos a ver cómo la membrana de Bruch se va engrosando. Posteriormente aparecen los depósitos intracelulares, digamos como consecuencia del estrés oxidativo, del acúmulo de lipofuscina que pues, hace parte del envejecimiento normal, y de los productos de glicolización avanzados. Vendrá posteriormente los defectos mitocondriales con incremento en el daño del DNA mitocondrial, daños en la homeostasis normal, daños en la señalización y la regulación, la pérdida celular, que se va a caracterizar en el caso de la retina por degeneración del epitelio pigmentario y la pérdida de los fotorreceptores, y finalmente un imbalance en la polarización de los macrófagos con la muerte celular y la autofagia. Entonces, para tratar de entender cómo progresa la atrofia geográfica, les decía, básicamente lo que a ustedes les debe llamar la atención o preocuparles más cuando ustedes vean lesiones múltiples del lado temporal, de adelgazamiento temporal a la fobia, en una presentación múltiple, estos pacientes tienden a progresar mucho más que las lesiones focales, que las lesiones únicas que pueden rodear a la fobia. El crecimiento, como les decía, tiende a ser, a lo largo de 7 años se ha visto que alcanza la
la bilateralidad, el compromiso total en el 7%, en el 95% de los pacientes, y van a encontrar que en el momento del diagnóstico hay un respeto foveal en el 50% de los pacientes. Sin embargo, los pacientes van a comenzar a quejarse de deterioro en su capacidad en la visión cercana, que frecuentemente es confundido con la presbicia, y adicionalmente es un signo muy importante, es la mala adaptación a la oscuridad. El paciente se queja mucho más que de lo normal de su mala visión para ver en condiciones de oscuridad. El estudio AREDS es un estudio que tuvo dos partes, un estudio que se hizo en el año 1999 con más o menos 3.900 pacientes y pues concluyó que el uso de antioxidantes podría enlentecer la progresión de la enfermedad en un 21% de los pacientes, mientras que, digamos, limitaba la pérdida de visión en un 19% de los pacientes. En los estudios post-hoc, en los estudios subsecuentes, esa misma mezcla de antioxidantes que incluían beta-caroteno no consiguió dar los mismos resultados en estudios mucho más pequeños. El estudio ARES tuvo una segunda fase obviamente se conoció como el ARES 2, y en el ARES 2 se modificó el uso de betacarotenos que parecía no tener tanta importancia por el uso de luteína y zeaxantina, y digamos que esta población que fue estudiada, digamos que tenía un mayor conocimiento sobre el uso de antioxidantes, y básicamente la mejoría que se encontró en el deterioro en la visión, o la población que se puso, que se podía ver beneficiada del uso de antioxidantes, fue mayor, pasó de un 21% a un 34%. Un 34% en un espacio de 6.5 años. Eso en una población de 8 millones de personas en riesgo de pasar a etapas avanzadas, una población en Estados Unidos, pues equivale más o menos a 240,000 personas que podrían evitar en el curso de 6 años de su vida alcanzar las formas avanzadas de la enfermedad. Pero también el estudio tuvo otra característica, y es que definió mucho más a las drusas. Y entonces encontramos, por ejemplo, cómo hay drusas, definió, por ejemplo, la presencia de las drusas blandas, que nosotros, pues, antes solamente por imágenes como la angiografía o las fotos a color, se definían las drusas como duras o blandas, tal vez, pero digamos que no se conocían más características de ellas, ni la importancia de unas u otras. Estas drusas blandas tienen, es definida como la drusa típica, tienen la característica de ubicarse por debajo del epitelio pigmentario, en esta imagen del OCT. En la angiografía, ustedes la van a ver con un material blanco amarillento que se ubica rodeando la fovea, puede aparecer en la mácula, pero también puede aparecer en la periferia. Y las drusas que son importantes son aquellas que miden más de 63 micras. Drusas menores de esas no tienen importancia clínica, pero las drusas que tienen más de 63 micras y tienden a ubicarse debajo del epitelio pigmentario, se ha relacionado con progresión hacia la atrofia geográfica. Con la aparición del OCT, se vio que habían unos depósitos, se comenzaron a definir unos depósitos, pero no se conocía bien su importancia clínica. Estos depósitos, en varios estudios, especialmente en el CAT, se les conoció como depósitos drusenoides reticulares o drusas reticulares. Pues bien, las drusas o pseudodrusas reticulares, porque la característica de estas es que no se ubican debajo del epitelio pigmentario, sino están entre el epitelio pigmentario y los fotorreceptores o la elipsoides. Estos depósitos de drusenoides supraretinales tienen una asociación con degeneración macular exudativa. También pueden producir, también se asocian con la atrofia geográfica, y pues digamos que comenzaron a tener una connotación mayor, y estas drusas siempre toca hacerles seguimiento porque tienden a irse hacia formas avanzadas con mayor frecuencia. Más recientemente se describieron las paquidrusas,
en el contexto del espectro paquicoroideo, se asocian mucho más con membranas neovasculares tipo 1. La membrana neovascular tipo 1 es aquella que está por debajo del epitelio pigmentario. La tipo 2 es la que está entre el epitelio pigmentario y en los fotorreceptores. Y la tipo 3 es el RAP, es la comunicación entre la circulación arterial y la circulación coroidea. Pues bien, las paquidrusas se asocian con todo el espectro paquicoroideo, es decir, corioretinopatía serosa central, pero también se asocia con la vasculopatía polipoidea, que es una variante mucho más frecuente en personas asiáticas y que tiene muy mala respuesta a los antiangiogénicos exclusivamente y deben ser tratados con uso de terapia fotodinámica. Las drusas cuticulares, también descritas inicialmente, no se ubicaban en ningún contexto, se confundían fácilmente con otras, tienden a medir entre 60 a 200 micras, se asocian con la glomerulonefritis membranoproliferativa y tiene asociación con atrofia geográfica entre un 18.5 a un 25% de los pacientes que son mayores de 60 años de edad. Acá ustedes las ven por debajo del epitelio pigmentario y generando un desprendimiento del epitelio pigmentario. Entonces, este es un resumen de lo que acabamos de ver. Las drusas blandas, pues son drusas en forma de domo, tienen importancia cuando están por encima de las 63 micras y la localización entre la membrana, se ubican, perdón, entre la membrana de Bruch y el epitelio pigmentario. Se asocian mucho más, o se asocian con la progresión hacia las formas avanzadas de la degeneración macular no exudativa. El pseudodrusen, que son los depósitos drusenoides o pseudodrusas reticulares, son blanco-amarillentas, muteadas, están por encima del epitelio pigmentario, entre el epitelio pigmentario y la elipsoides, miden entre 125 a 250 micras, y el espesor de la coroides tiende a ser normal o más adelgazado y tiene una asociación con atrofia geográfica o con membrana neovascular tipo 2 o tipo 3. Y el paquidrusen, como les decía antes, que están por debajo del epitelio pigmentario, miden más de 125 micras, la coroides en estos pacientes está engrosada y se asocian con membranas neovasculares tipo 1, vasculopatía polipoidea y corioretinopatía serosa central, adicional a todas las enfermedades del espectro paquicoroideo. Entonces, ¿cómo se forman las drusas? Básicamente, ustedes si se hiciera un corte o en las tomografías, comienza a verse una pérdida en la uniformidad de la membrana de Bruch, se aumenta la rigidez de la misma y comienzan a ubicarse unos depósitos extracelulares conocidos como BLIN-D que se ubican sobre la membrana de Bruch. En el corte D ustedes van a ver lo que se llaman los depósitos laminales basales que se ubican encima dentro de la membrana de Bruch y se conoce como los depósitos Bland-D. Y finalmente, este daño, esa acumulación de proteínas patogénicas sobre la membrana de Bruch va a determinar no solamente la aparición de las drusas, sino el inicio del proceso o de atrofia geográfica o de un proceso de neovascularización. Esta fue la clasificación derivada del AREDS 2 sobre las formas de la degeneración macular. Entonces, en la degeneración macular subclínica no hay drusas o las drusas son pequeñas, menos de 63 micras, no hay anormalidades pigmentarias, pero la adaptación a la oscuridad ya comienza a estar dañada. En la degeneración macular temprana, las drusas se encuentran entre las 63 micras y las 125 micras y uno utiliza los capilares para poderlas comparar. No hay anormalidades pigmentarias relacionadas con la degeneración macular, pero obviamente la adaptación a la oscuridad ya está lesionada. En la intermedia, que esto es muy importante porque la degeneración macular intermedia fue, digamos que la que marcó el punto de inflexión donde los antioxidantes podrían tener algún tipo de beneficio. Una drusa larga de más de 125 micras ya hace el diagnóstico o cualquier tipo de anormalidad pigmentaria. La adaptación a la oscuridad está dañada. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tenga solo una drusa larga, ya pueden hacer el diagnóstico de una degeneración macular intermedia. La progresión de esta hacia fases más avanzadas es
digamos que está escrita, y el uso de los antioxidantes puede limitar la progresión de la enfermedad hacia formas avanzadas. Por eso, digamos que el uso de antioxidantes, de multivitamínicos, se debe limitar a pacientes que tengan degeneración macular intermedia o aquellos pacientes que tengan en un ojo la forma avanzada, y esos podrían beneficiarse de los antioxidantes. La forma avanzada, pues, puede ser la atrofia geográfica o la degeneración macular neovascular. En un trabajo de Deep Learning publicado en el 2022, del área de atrofia geográfica, que la rata de crecimiento, utilizando imágenes multimodales, fueron autofluorescencia, tiene grosas. Se está interrumpiendo el sonido un poco. Que tiene no sé grosas si intermedias a estas nuevas terapias, pues definitivamente no. Y no todos los pacientes van a responder de la misma manera. Entonces, el uso de definir y hablar el mismo idioma de la atrofia, cuando se comenzó a hablar de OCT, resulta que pues, se definía la atrofia como la pérdida, como el adelgazamiento de la mácula por debajo de las 150 micras, pues, digamos que se tomó de manera totalmente arbitraria. Se reunieron para definir qué debería ser, un consenso para definir cuál debería ser la definición de atrofia. Y se definieron cuatro conceptos. Yo me voy a referir exclusivamente al CIRRORA, que es la atrofia completa, tanto del epitelio pigmentario como la retina externa. Es decir, se atrofia el epitelio pigmentario y todas las líneas hiperreflectivas están perdidas. Entonces, los criterios que a mi modo de ver debe conocer cada persona, cada oftalmólogo que quiera interpretar imágenes, que quiera interpretar OCT, pues debería conocer los estudios para poder entregar un diagnóstico más certero y estar familiarizado con estos estudios. Entonces, el primero es la hipertransmisión coroidea, lo que les hablaba antes, en un espacio mayor de 250 micras, el paso de luz hacia la coroides va a ser notorio. El segundo es la atenuación del epitelio pigmentario. Ustedes ven cómo el epitelio pigmentario se ve atenuado. Como consecuencia natural se va a ver la hipertransmisión. El tercero es la evidencia de la degeneración de los fotorreceptores con la pérdida de la elipsoides. Y el cuarto, la ausencia de desgarros del epitelio pigmentario. Eso eran los criterios para la atrofia completa del epitelio pigmentario y la retina externa. En el 2014, un estudio que se llamó el CAT. El CAT comparaba el bevacizumab contra el ranibizumab. Pero en ese momento comenzó a llamar la atención la presencia de estas lesiones que ustedes ven, están marcadas como ORT, que tenían características diferentes a los quistes interretinales producto de la degeneración macular exudativa. El ORT es básicamente pues en ese momento no se conocía, solo hasta el 2016 se comenzó a entender que eran un proceso involutivo de la capa nuclear externa. Digamos que los fotorreceptores se estaban involucionando y se entorchaban y generaban esta imagen hiporreflectiva con un halo hiperreflectivo muy diferente a los quistes interretinales. Ahora, en ese momento, digamos que el contexto básicamente lo que se entiende es que hay una desorganización severísima, irreversible de los fotorreceptores, y obviamente pues el pronóstico visual es muy malo, independiente del tratamiento con antiangiogénicos. Pero lo que llamó la atención es que estas tubulaciones retinales externas no están presentes solamente en la degeneración macular exudativa, sino que acompañan el 65% de los ojos en las regiones que tienen atrofia geográfica,
y en el 26% de la región limítrofe entre la retina sana y la retina atrófica. Otros biomarcadores de progresión en el OCT, pues la presencia de hiperpigmentación, depósitos cristalinos, desprendimientos del epitelio pigmentario, la presencia de pseudodrusen reticulares y material viteliforme dentro de la retina. Estos son estudios para tratar de encontrar qué otras cosas podrían generar mayor compromiso o tendencia hacia el avance de la enfermedad en una cosa que se llamó el EMAP, que es la apariencia de pseudodrusen, mostró cómo estos tendían a asociarse con mayor progresión de la atrofia geográfica, como he explicado anteriormente. Algo que llama la atención y que siempre ha estado, desde que comenzó a aparecer la terapia antiangiogénica, especialmente y cuando en los primeros años la idea era aplicar e inyectar mensualmente a los pacientes, digamos, sin tener en cuenta los niveles de VEGF, sino básicamente si había líquido subretinal o interretinal, seguir aplicando sin una consideración, pues era la tendencia de los pacientes a irse hacia la atrofia geográfica. Hay un estudio que se llama el 7UP Study que mostró que el 30% de los pacientes terminaban haciendo atrofia geográfica. Y en este estudio, en este artículo publicado en Ophthalmology Retina de octubre del 2020, pues se le hizo un seguimiento a los pacientes del Harvard, que eran pacientes que han sido tratados con bevacizumab, y pues se encontró como estos pacientes que han sido tratados con bastante frecuencia se iban hacia la atrofia. Y la explicación básicamente era porque al seguir tratando a estos pacientes se inhibía el VEGF producto de la coriocapilaris, la coriocapilaris se atrofiaba y como una consecuencia, pues el epitelio pigmentario entraba en atrofia. Cuando uno busca el impacto funcional de la atrofia geográfica, pues solo hay 3 estudios que se han hecho sobre la historia natural de la enfermedad. Y llama la atención comparada pues con el conocimiento que se tiene de la degeneración macular exudativa. Y básicamente lo que esos estudios hablan es desde la línea base hasta el deterioro, más o menos se pierden 4 o 5 líneas de visión. El campo visual obviamente se va a ver afectado de acuerdo al tamaño del área atrófica. Y los pacientes con degeneración macular intermedia o temprana presentan como condición pronóstica peores resultados en los análisis cuantitativos. Aquellos pacientes con degeneración macular temprana que tengan mejor visión nocturna, lo hagan mejor en los estudios de adaptación a la oscuridad, pues van a desarrollar la atrofia geográfica con mucho menos frecuencia, tienden a hacer mejor pronóstico visual. Entonces, ya metiéndonos en los tratamientos, estos tratamientos, esta tabla es de diciembre del 2021, pero digamos que ahora la FDA ya expidió, digamos que le dio autorización para que comiencen a ser comercializados estos productos, tanto el Pexetacoplan, Apellis, o el Simura, que pues digamos ya se están comercializando en Estados Unidos. El Pexetacoplan es un inhibidor de complemento C3, básicamente se aplica de manera mensual por 2 años, reduciendo la rata de crecimiento de la atrofia geográfica en un 29% y un 20% respectivamente en cada estudio. El NGM621 de Biopharmaceutical es un anticuerpo humanizado IgG1B que inhibe la ruptura enzimática del complemento C3. Básicamente lo que se busca al inhibir la ruptura del complemento C3 es inhibir pues toda la cascada del complemento que viene a continuación. De igual manera ocurre con el Simura, que es un inhibidor del C5. Lo que se busca es detener la cascada del complemento con inyecciones intravítreas de 2 a 4 miligramos, reduciendo un 27% la rata de crecimiento de la atrofia geográfica. El C1Q, la inhibición del C1Q es un antígeno de anticuerpo monoclonal recombinante sobre el complemento 1, también bloquea la cascada del complemento, está en fase 2, y pues las terapias génicas, como el de Emera Bioscience, que consiste en vector viral adeno asociado,
que contiene un gen sobre el complejo de ataque de membrana, que como les decía antes, el complejo de ataque de membrana pues, es la fase, es el estadio definitivo en la cascada del complemento. Y el GT005, el giroscopio, es un Gyroscope Therapeutics, es un vector también adeno asociado que contiene una secuencia de nucleótidos que encoda el factor 1 del complemento. Están reclutando pacientes. El estudio de Seminars of Ophthalmology, lo trae simplemente a colación, hay varios estudios de estos, pero pues básicamente recordar que cuando, pues actualmente no tenemos nada, cuando ya la atrofia geográfica ha caído sobre la fobia, pues no tenemos nada para ofrecerle al paciente. Estos estudios son hechos en animales y han mostrado muy buenos resultados colocando células del epitelio pigmentario en pacientes con atrofia del mismo inducida y a nivel subretinal. Este es el póster que llevé a la Academia Americana el día de su especialidad sobre el uso, o mejor la bioimpresión 3D de epitelio pigmentario y digamos que pues es la primera vez que se hacía en América Latina y pues quería compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Quijano. Bueno, así es realmente una clase de semiología de la mácula también, de este tipo de alteraciones. Yo creo que lo valioso de esto es que lo tenemos grabado porque tenemos que volverlo a ver porque ahí hay un montón de información que es básica para entender este tipo de patología. Yo tengo un par de preguntas con respecto a la semiología de las drusas. Esa semiología, pues hoy sabemos que con la OCT es un poco más fácil, por supuesto, diferenciarlas. Pero clínicamente tú eres capaz de diferenciar una drusa de una pseudo o de una paquidrusa solamente a la oftalmoscopía. No es tan fácil, ¿no, doctor? De hecho, durante muchos años a las drusas se les daba como el mismo tratamiento, ¿no? O sea, digamos que se podía diferenciar entre drusas duras y drusas blandas. Digamos que se puede ubicar un poquito más en el contexto del paciente, edad, el sitio donde se estén ubicando, pero no es tan fácil ubicarlo a simple vista, saber a qué corresponde, si es una paquidrusa, porque digamos que las diferencias están entre la ubicación, si está por debajo del epitelio pigmentario o si está por encima del epitelio pigmentario. No es tan fácil. Es básicamente tomográfica. Tomográfica, sí, señor. Y otra cosa práctica para todos, pues porque de pronto algunos lo sabemos y otros no. ¿Cómo haces un test cuantitativo de adaptación a la oscuridad? Hay un estudio de adaptometría, digamos que es la forma más objetiva de medir la adaptación a la oscuridad. Hay una forma más fácil, digamos, de medir cómo está, que puede aproximarse un daño sobre la mácula, que es el test de sobrecarga a la mácula, colocando la luz y viendo el tiempo de recuperación de la función visual. No debe ser mayor de un minuto, entre 45 segundos y un minuto. Los tiempos, la prolongación de esos tiempos comienza a mostrar que la mácula puede estar comenzando a tener algún problema. Usualmente, lo que yo recomiendo es siempre tener en cuenta esa queja del paciente que va más allá de la presbicia, el paciente que tiene sus gafas, que está bien formulado para cerca y el paciente insiste en que está viendo muy mal y que no tolera la falta de luz. Pues digamos, ese paciente ya toca comenzarle a hacer estudios de adaptometría o estudios, un campo visual 10-2, por ejemplo, o un MP1 o un electro multifocal que comienzan a mostrar anormalidades en la función de los conos en la parte central de la visión. Sí, en glaucoma también hay una pérdida de la adaptación, un retardo, digamos, de la recuperación, digamos, ¿no? Sobre todo el deslumbramiento, que es lo que nosotros llamamos que es Claro. como la otra fase del paciente que se expone a la luz y hay que darle un tiempo para poder tomarle la agudeza visual porque si no va a estar
muy deteriorada y hay que darle un buen rato para que se recupere, digamos, a la recuperación, más, no tanto a la adaptación a la oscuridad, sino al deslumbramiento, que es como otro fenómeno también de adaptación retiniana. De manera que esas cosas son de tipo práctico que le pueden a uno hacer sospechar este tipo de alteraciones. No sé si el doctor Pardo tenga algún comentario al respecto en este tipo de pacientes. No, excelente presentación. Realmente, sí, yo, de todas maneras, con la generación Z siempre se queda uno ahí con cierta desazón. Esos pacientes. ¿Usted realmente cómo ve lo de las terapias en que están trabajando? Objetivamente, porque yo he visto muchos eh, webinares en que hay una controversia. Algunos dicen que los inhibidores del complemento no sirven, que eso realmente, mejor dicho, que la perspectiva no es buena. ¿Usted qué opina? Imagínense que hubo un pros and cons ahorita en la Academia Americana sobre eso, ¿no? O sea, digamos, uno de los problemas que hay con los inhibidores del complemento es que toca aplicar cada mes por 2 años, y el otro es que están produciendo neovascularización coroidea entre el 6 al 11% de los pacientes. Es decir, toca estarles aplicando para atrofia y luego toca comenzar a aplicarles para la neovascularización hasta en 11% de los pacientes. Es un costo altísimo. Segundo, es muy difícil que un paciente esté aceptando que lo estén inyectando todo el tiempo. Lo que hemos tratado es inventarnos estrategias para tratar de alejar las aplicaciones, unas aplicaciones mensuales cada 2 años con un 26% hasta ahora de éxito, pues parece ser poco, ¿no? El problema, doctor Pardo, es que como usted mismo lo dice, es totalmente desalentador. Siempre que uno ve un paciente con esas lesiones, por ejemplo, en cuña, que van rodeando la fobia, y el paciente se queja que cada vez ve menos y uno pues no siente que le pueda ofrecer absolutamente nada, ¿no? Entonces, lo que ocurre siempre cuando aparece un tratamiento para una enfermedad que no lo tenía antes es lo que tenemos en este momento. Obviamente falta muchísimo de conocer de la atrofia geográfica. Yo no creo que el complemento explique todos los casos, igual que pasa con la degeneración macular exudativa. La parte genética creo que va a dar mayores resultados, nos va a dar más luces más adelante. Pero sí creo que pues, se le puede decir al paciente, existe eso, se quiere... ahora, son estudios hechos a 2 años, ¿no? Después de eso no sabemos cuánto tiempo hay necesidad de aplicarlos, cuánto tiempo va a impactar el tratamiento sobre ellos. Pero pues, digamos, por lo menos poderle decir al paciente, existe esto, hay de alguna manera, pues para aquellos pacientes que tienen las lesiones en cuña y que tienen respeto de la fobia todavía, puede ser una alternativa. Sí, sí, esa es la cosa, ¿no? Que ya por lo menos con los antiangiogénicos está apareciendo la esperanza de poder distanciar más los regímenes de inyecciones. Y en esta sí, pues no. No, Peor. peor, es volver a aplicar cada mes durante 2 años, con los costos que eso lleva para cualquier sistema. Sí. Sí, lo que usted dice es cierto, hay una polémica grandísima ahorita en las sociedades de retina. Yo, pues, digamos que estuve involucrado en eso, llamaron a toda la academia, pues, digamos a las facultades, a la SRS, a ver qué pensaban y que dieran consejos sobre el costo de los medicamentos y cuál debería ser la forma de aplicarlos. Y si realmente existe un beneficio real en eso. Pero digamos que yo pensaría que lo que se debe es como individualizar mucho, ¿no? O sea, ver cuál paciente realmente podría haberse beneficiado, pacientes con una carga genética muy grande, pacientes con un solo ojo, por ejemplo, que podrían haberse beneficiado. Utilizar la inteligencia artificial para ver cómo va a ser la progresión y cómo se va a comportar la enfermedad a futuro en ese paciente. Sí. Una
Una pregunta a ustedes, ¿qué opinan de las pruebas genéticas? Pues, otra, una segunda. Uy, Marcel, qué pena, no lo entendí. De las pruebas genéticas que hacen para ver si el gen de complemento está con la mutación, una experiencia con eso. No, yo no tengo ninguna experiencia con eso, pero digamos que yo creo que en la medida que vayan apareciendo tratamientos dirigidos contra el complemento, yo sí creo que cada vez va a ser más necesario individualizar qué paciente vale la pena o qué paciente realmente se va a beneficiar de un tratamiento de estos. Son tratamientos muy costosos, inyecciones cada mes, ya se están comercializando. El Simura se viene comercializando ya hace un buen tiempo. Entonces, yo sí creo que uno tiene que echar mano de todo antes de comenzar a dar tratamiento y generar expectativas y costos sobre el sistema. Sí, adelante. No, es una pregunta, no hay dificultad. Bueno, ¿quién es? No, ese es Marcel. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más que tenga aportes o preguntas para el doctor Quijano? Bueno, pues muchas gracias, doctor Quijano. Una excelente presentación. Y realmente para los que no trabajamos en retina es una clase muy importante, con un contenido didáctico muy importante que aconsejo volverla a ver. Va a quedar grabada para que la podamos volver a ver y repasar algunos conceptos que son importantes. De manera que muchísimas gracias. Vamos a darte por terminada la reunión. Y si Dios quiere, nos encontramos entonces en la semana próxima con otro tema y otra presentación que nos va a dejar seguramente muchas enseñanzas.